Bien. Cuando hemos visto, por ejemplo, que cuando la radiografía nos es insuficiente, nos valemos de la tomografía computada. Igual, en el caso de tomografía de tórax también vamos a hacer lo mismo. ¿En qué caso se indica, por ejemplo, cuando hay la presencia de nódulos o masas pulmonares? ¿Ya? En una radiografía, por ejemplo, observamos presencia de nódulos, que son imágenes sólidas, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. Son imágenes sólidas que me dan una densidad radiopaca en radiografía, hiperdensa en tomografía, y que estas tienen que tener menos de 3 centímetros para que sean consideradas nódulos. Cuando aumenta el tamaño a 4 o 5 o crece, la probabilidad de que sea maligno es alta, por lo tanto ya no le llamamos nódulo, sino le llamamos masa. Porque una masa puede ser un tumor, y un tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Entonces siempre hay que hacer imágenes de seguimiento en el tiempo cuando observamos la presencia de un nódulo, no solamente el pulmón, en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Porque puede aparecer en cualquier parte, en la columna, en las mamas, ¿no? ¿En qué otros casos se indica? Cuando observamos en una radiografía alguna patología de pleura, o cuando en el mismo pulmón observamos algo, pero necesitamos ampliar el examen, ¿no? Porque de repente nos es insuficiente con una radiografía, entonces podemos pedir también una tomografía de pulmones o tórax. En el caso de que yo miro la radiografía y la radiografía sale normal, pero observo que hay pruebas funcionales que se le ha hecho al paciente donde estas están alteradas. Por ejemplo, la saturación de oxígeno. Por ejemplo, una flujometría, una espirometría, donde me dice, oye, tu capacidad ventilatoria está siendo distinta, por lo tanto algo debe haber en pulmones, ¿no? Es raro que tu radiografía salga normal, entonces mejor pedimos una tomografía para ver algo mucho más, más amplio, ¿no? En el caso de cáncer, cuando hay cáncer a veces de colon, de estómago, siempre se pide una tomografía de pulmones para saber si esta se ha diseminado y si ha hecho metástasis, ¿no? Hay que ver en pulmones si es que se observa también lo mismo, lo cual indica que prácticamente es un tumor que se ha diseminado, ¿no? No sea que se ha diseminado a otra parte del cuerpo. En el caso de infecciones, por ejemplo, como COVID, ¿no? Tomografía de pulmones. En el caso de neumonía es una infección. En el caso de VIH, igual, ¿no? Hay que solicitar tomografías para poder ver si es que hay compromiso o no pulmonar. En el estudio de tórax en tomografía computada existen dos ventanas, la ventana mediastínica y la ventana pulmonar. La ventana es a través del cual nosotros vamos a ver. Quiere decir que, a diferencia de una radiografía que solamente nos sirve para poder ver ambas cosas, radiografía, vemos pulmones, pero también vemos mediastino. Pero en mediastino no vemos qué hay dentro del mediastino, ¿no? Lo que podemos ver es la silueta, pero no sabemos, no podemos ver la aorta ascendente, la aorta descendente, el corazón, la tráquea. Bueno, se logra ver algo, pero el esófago, la arteria pulmonar, ¿no? No podemos verla en una radiografía, entonces nos valemos de la tomografía. Y ahí tenemos dos ventanas, una para ver mediastino y la otra para ver pulmón. Vamos a empezar con mediastino. El paciente, recuerde, siempre está en decúbito, siempre primero una tomografía sin contraste y luego con contraste si es que quiero ver yo vasos, ¿no? Vamos a ver, entonces, vamos a dividir esto en 4 cortes, ¿ya? Más allá de cómo se llama, no interesa en realidad cómo se llama, solamente la idea es entender lo que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a hacer un primer corte por encima del callado de la aorta. ¿Ya? Por encima del callado de la aorta. Acá está el callado de la aorta. Por encima vamos a observar que hay 5 grandes vasos. 3 arterias, ¿no? 3 arterias y 2 venas. Entonces, ¿cuáles son estas arterias? Las que nacen del callado de la aorta. ¿Cómo se llaman? El tronco brachiocefálico, la arteria subclavia y la carótida externa. Y la carótida común, perdón. Izquierda, ¿no? Perfecto. Entonces, esas 3 las vemos. Si observamos bien, lo vamos a ver que está, aquí está la tráquea, ¿no? La tráquea está en el centro.
Y alrededor de la tráquea hay 3 grandes arterias. Entonces, si miramos la tomografía en el primer corte, vamos a ver la tráquea, ¿sí? Que se ve negro porque tiene aire. Y alrededor vamos a ver 3 arterias, la que ustedes han mencionado. Hacia el lado derecho, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Ahí están las 3 arterias, que más o menos serían a las 11 de la mañana o 11 de la noche si quieren, 1 de la tarde o 1 de la mañana y 3 de la tarde o 3 de la mañana, ¿no? Tienen siempre esta orientación, ¿no? Alrededor de la tráquea. Pero también vemos 2 grandes vasos, ¿no? Vemos aquí en ese mismo corte, vemos un vaso aquí y vemos otro aquí, por donde pasa el corte. Estas son 2 venas que forman la vena cava superior. Por lo tanto, ¿qué venas serían? Brachiocefálica. Perfecto, muy bien. La vena brachiocefálica, que está aquí, derecha, y la otra que está aquí, que vendría a ser la vena brachiocefálica izquierda. Y ahí están los 5 grandes vasos por encima del callado de la aorta, 3 arterias y 2 venas. Lo demás son estructuras, digamos, accesorias, ¿no? ¿No? Que corresponden a, vamos aquí a dibujar, vamos a ver. Una que corresponde, por ejemplo, a la clavícula en su articulación con el esternón, que me da la articulación esternoclavicular. El primer arco costal, que se ve hiperdenso porque es calcio, ¿no? Porque es hueso, mucho más denso que los vasos. Entonces ahí tenemos más o menos la orientación. Lo que queremos estudiar aquí, ¿qué cosa es? Es el mediastino, es decir, todo aquello que está ¿no? De esta manera. Todo el mediastino, ¿ya? Y su estructura. Por eso que pulmones no se ve negro. ¿Por qué? Porque esta es una ventana para ver mediastino, no es para ver pulmones. Detrás de la tráquea ya sabemos que está el esófago. Muy bien, vamos a seguir otro corte. Vamos a hacer 4 cortes, ¿sí? 4 cortes matriz. Como podemos observar, miren, este es un corte arriba, este es un corte un poquito más abajo, pero vemos lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar corte tras corte, no? Mejor estudiamos un solo corte, 4 cortes, y eso más o menos nos ayuda a entender todo lo demás cortes que hay a nivel de pulmones. Vamos a hacer un siguiente corte. A este corte le vamos a llamar corte aórtico, porque pasa por el callado de la aorta. ¿Sí? Si pasa por el callado de la aorta, entonces tenemos aquí. Tenemos este corte está pasando por el callado de la aorta, que tiene la forma de un hot dog, ¿no? De una salchicha, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente corte, un corte más abajo. Ahí estamos, casi seguimos viendo lo mismo. Ahí estamos, más o menos. Entonces vemos aquí vemos el callado de la aorta en forma de un hot dog, de una salchicha. Y vemos hacia al costado, a quien vemos aquí, en este corte. ¿A la vena cava superior? Perfecto, muy La bien. vena Entonces, cava superior. muy bien. Entonces quiere decir que lo que estamos viendo aquí alrededor de la tráquea, alrededor, perdón, de la adyacente al callado de la aorta, sería la vena cava superior. No hay más estructuras, sí, pues no hay más, esos son todos, ¿no? Y igual seguimos estudiando también el mediastino. Lo que nos interesa es el mediastino, ¿no? Todo aquello que está entre ambos campos pulmonares. Eso vendría a ser el mediastino. Todo aquello que está dentro. Observamos la tráquea, por detrás el esófago.
Y vemos aquí, por ejemplo, vemos que hay dos espacios. El espacio que está por delante de los vasos, de los grandes vasos. ¿Cómo se llama eso? Espacio prevascular. Lo que está delante del vaso, prevascular. Pero también vemos otro espacio que está formado por delante de la tráquea. Se llama espacio pretraqueal. Como son espacios, tienen que quedar libres, así como lo estamos viendo, libre. ¿Ya? Pero estos espacios pueden ser ocupados por tumores que están en el mediastino, ¿no? O puede verse imágenes muy hiperdensas, blanca, hiperdensas, que nos estaría indicando que cuando vemos imágenes hiperdensas, ¿no? Por ejemplo, aquí imágenes hiperdensas, aquí también puntitos hiperdensos, ¿no? Bastante. El espacio prevascular o el espacio pretraqueal se llena de imágenes blancas o hiperdensas. Eso indica que son ganglios linfáticos que están inflamados. Por eso es que se visualizan. Al inflamarse se hacen más notorios, ¿no? Se hacen más visibles. Y eso nos está indicando, cuando hay ganglios inflamados, que hay un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, ¿no? Por eso siempre es bueno mirar una tomografía y mirar los espacios que se ponen. Un siguiente corte, son 4, ¿recuerdas? Estamos viendo 2, vamos al cuarto. El siguiente corte es un corte que pasa por debajo del callado de la aorta. Por debajo del callado de la aorta, ¿no? Entonces vamos a ver, por debajo del callado de la aorta estaríamos más o menos ahí, en el callado de la aorta, ¿sí? Entonces quiere decir que si este es el callado de la aorta, vamos a dibujar lo mismo, pasa por una imagen ovoidea que vendría a ser esta que está acá. ¿Cómo se llama? La aorta es ascendente. Muy bien, muy bien. Y hacia atrás vemos la otra aorta, que sería... La arteria pulmonar. ¿Mm? A ver, O acá la, mismo estamos. No, el aorta el descendente. callado. Ah, la aorta descendente. Claro. Ah, Ya por no detrás, callado ¿no? porque el corte está más abajo, ¿no? Ya no callados porque el corte está más abajo. Sería la aorta descendente, ¿no? Que es esta que está aquí. ¿No? Aorta ascendente y aorta descendente. Ya al ladito vemos. ¿No? ¿A quién vemos? La cava superior. Perfecto, todavía vemos la vena cava inferior, ¿no? La superior, perdón. Muy bien. Y seguimos estudiando el mediastino. El mediastino es todo esto que está acá. Todo el espacio prevascular. ¿No? Lo que está adentro. Muy bien, esto que está aquí corresponde a... No es parte del estudio, corresponde a vasos, ¿no? Del pulmón, ¿no? Del hilo pulmonar. Pero no interesa porque no estamos queriendo estudiar pulmón, estamos queriendo estudiar mediastino, lo que está dentro del mediastino. ¿No? Vamos a hacer un siguiente corte. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un corte más abajo y vamos a ver casi lo mismo. Seguimos en el corte, estamos en el corte infraórtico, ¿no? Como podemos ver, vemos lo mismo, pero aquí vemos, como decíamos, un espacio, ¿no? Que vendría a ser
la ventana aortopulmonar. ¿Y esa ventana para quién es? Es para esta estructura que vamos a ver a continuación. ¿No? Seguimos en el corte infraórtico. Ahí, por ejemplo. ¿A quién vemos? ¿Quién se asomó ahora en la ventana aortopulmonar? ¿Esto qué es? La aurícula derecha. Aurícula derecha. Seguimos en el corte infraórtico todavía. Todavía ¿La aorta ascendente? La aorta La aorta. ascendente. Y esto sería la Descendente. descendente. y esto que está aquí sería La vena cava. La cava superior. muy bien. Y entonces esto qué sería La pulmonar. La arteria perfecto, pulmonar. muy bien, la arteria pulmonar, Ujú. ¿no? ¿No? La arteria pulmonar, que se ve interrumpida aquí por los bronquios, ¿no? Por la bifurcación de la tráquea. Y ahí vemos la arteria pulmonar. Muy bien, ¿no? O sea, estamos a un corte por debajo del callado de la aorta. Y ya un corte más abajo, que es el final, digamos, ¿no? Cuando ya termine el examen, que es el corte cardíaco, ¿no? Como digo, no interesa cómo se llama, sino más o menos saber a qué altura está el corte para más o menos de ahí referenciar todo lo demás cortes, ¿no? Porque estos son cortes matriz, ¿no? Y aquí estamos viendo el corazón. Estamos viendo el ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo, ¿no? Y la aurícula izquierda. Muy bien. Por eso que es muy importante que ustedes estudien el aplicativo que tienen, con la imagen que tienen, ¿no? Y hagan diferentes cortes, ¿no? Para que sus ojos se vayan acostumbrando a lo que estamos viendo. Así no vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Muy bien, esos serían los 4 cortes matriz y luego pasamos a pulmones. En pulmones también vamos a hacer 4 cortes matriz, ¿no? Para más que nada entender, ¿no? El primer corte va a ser sobre la tráquea. El siguiente corte va a ser más o menos de acuerdo a lo que vemos aquí. A ver. Aquí yo tengo el pulmón derecho. Aquí tengo el pulmón izquierdo. El pulmón derecho se divide en 3. ¿No? Entonces tenemos un primer bronquio llamado Bronquio primario. ¿Qué más? Bronco primario nada más. Derecho, izquierdo, centro. Bronco primario de derecha. Derecho, ¿no? Entonces tenemos este de aquí, sería entonces este que está acá. ¿Sí? Muy bien. Y luego el siguiente es este de aquí. Bronquio lóbulo medio. Bronquio primario. Muy bien, muy bien. Entonces sería este que está aquí. Para el Y lóbulo bronco medio, lóbulo inferior derecho. perfecto, sería este acá. ¿Sí? Ahí están los 3 lóbulos. Los 3 bronquios primarios o principales, que son los lobares, superior, medio e inferior. ¿Sí? Muy bien. Y en el otro lado vamos a solamente tener 2. ¿No? El bronquio lobar superior izquierdo y el bronquio lobar inferior izquierdo. Pero aquí dice bronquio intermediario. ¿Cuál sería el bronquio intermediario?
El que divide en el medio y en el inferior. Perfecto, claro, ¿no? ¿No? Y que comunica con el superior, digamos, ¿no? Muy bien, ese sería el bronquio intermediario derecho, ¿no? Esto que acabamos de pintar de azul. ¿No? ¿No? Muy bien. Vamos. Recuerden la teoría porque esto me ayuda a entender. Ya saben que yo no sé mucho de colocar teorías, pero cuando coloco se supone que es por algo, ¿no? Porque después luego lo vamos a ver en imagen. Vamos a ver un primer corte. Efectivamente, este corte está pasando por la tráquea. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ¿no? Ahí tenemos el mediastino, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque ya no es ventana mediastínica, es una ventana pulmonar. Por eso que los pulmones lo vemos mejor, ¿no? Recuerda que estos son vasos, como dijimos en la clase pasada, son cortes axiales de vasos. Y estos son también vasos, ¿no? Que ya no son axiales, sino son ramificaciones. Tenemos ahí, estos son vasos. Bien, entonces ahí está el primer corte. A partir de ahí vamos a realizar los siguientes cortes. Ahí tenemos otro corte. Este corte viene más o menos, este sería, ¿no? Más o menos así. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a esta imagen, bifurcación de la tráquea, ¿no? Que se conoce como carina, ¿no? Está dividiendo. Entonces aquí tenemos un primer bronquio, ¿no? Si vemos aquí, efectivamente. Entonces tendríamos, ¿no? ¿No? Que sería lo que vemos aquí. Esto tubular negro, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa sería? El bronquio superior. Perfecto, Primario. lobar superior. Lobar superior. Ujú. Entonces, al comienzo sería pues esto de acá. Vendría a ser el bronquio principal, ¿verdad? ¿No? Que está acá. Está pegadito, muy chiquito, ¿no? Unido al otro. Y esto sí que está aquí. ¿Qué sería? Ahora sí, esto sería, ¿no? El bronquio primario lobular derecho superior. Perfecto, muy bien. ¿No? Y al costado, ¿a quién tenemos? Aquí tenemos, Karina, ¿y quién sería este? La tráquea. Sería Tráquea. el intermedio. El bronquio intermedio. Intermediario. De la Intermedio. bifurcación. Ya. A ver, voy a borrar para que lo vean mejor. Este de acá, ¿qué sería? El intermediario. Sería No, no puede el ser el orificio de la intermediario. misma, El primer de la corte misma que estamos, tráquea, el primer corte está pasando así. Y el primero, perdón, ya pasó por acá, por la tráquea. Ya, el siguiente corte que estamos viendo es este de aquí. Entonces, Sería el izquierdo. claro. Acá está la carina. Acá está la carina. Sería el bronquio primario. Esto sería el bronquio
Bronquio primario Por izquierdo. primario izquierdo. Perfecto, muy Izquierdo. bien. Primario, Ujú. muy bien, izquierdo. ¿No? Y este de aquí quedamos en que era para colocar el texto. Quedamos que habían dos acá, ¿no? El bronquio lobar superior derecho y el bronquio principal o primario derecho. Lobar derecho. ¿No? Lobar. ¿No? Entonces tendríamos esto más o menos así. Que sería el bronquio lobar superior derecho, que es esta imagen, este tubito que se va hacia arriba. ¿No? Y esto que estaría acá sería esto que está acá, el bronquio primario o principal derecho, ¿no? Un pedacito sería el bronquio primario y este de acá sería este que está acá, ¿no? El bronquio lobar superior derecho, ¿no? Vamos a ir a un siguiente corte y vamos a hacer que el siguiente corte pase por todo lo contrario. Que pase ahora. El siguiente corte vamos a hacer que pase por acá. Más arribita, ¿no? Entonces, ahora, ¿a quién tenemos? Tenemos este de aquí, que sería El bronco eh, superior izquierdo. muy bien, el bronquio lobar superior Lobar izquierdo. superior izquierdo. Perfecto. Y ahora este huequito, este agujerito, digamos, este de acá, ¿cuál sería? El bronquio intermediario El bronquio intermediario Ahora sí es el bronquio intermediario, ¿no? derecho. Claro, ahí yo he cometido un lapsus, ¿no? Le he puesto derecho, pero en realidad el bronquio intermediario solamente es derecho, o sea, es redundante porque no hay izquierdo, ¿no? El pulmón izquierdo no tiene bronquio intermediario izquierdo. El intermediario es el que comunica el lóbulo medio con el superior, que se da en el derecho, pero en el lado izquierdo no se da porque no hay lóbulo medio, ¿no? Entonces, son dos simplemente. Entonces, no hay nada que comunique a nada con el lóbulo medio, porque no hay lóbulo medio, ¿no? Entonces, simplemente bronco intermediario, nada más. Si le pongo derecho, no hay problema, pero generalmente, pues, ¿no? Si yo digo derecho, es porque hay un izquierdo, ¿no? ¿No? Si no, ¿para qué digo derecho, no? Pero como no hay un izquierdo, entonces, ¿para qué menciono derecho, no? Entonces, ahí tendríamos más o menos, eso sería, recuerda, estos son vasos, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a otro corte. Vamos a hacer ahora que este corte pase, ya pasó el corte por acá, ¿no? Ya pasó este corte por acá, ya pasó este corte por acá, ¿no? Ahora vamos a hacer que pase por este de acá. ¿No? Entonces quiere decir que ahora nos está faltando, lo que vamos a ver es estaría pasando este corte por el ¿no?
Aló, aló, ¿están? ¿Se puede enseñar? Sería el bronquio para el lóbulo medio. Perfecto, muy bien. Muy bien. Y hacia el otro lado, El bronquio, Bronquio lobular inferior. Ujú, del perfecto, muy bien. izquierdo. Lobar izquierdo, ¿no? Muy bien. Entonces quiere decir que más o menos lo que estamos viendo aquí, estamos en el lóbulo medio, ¿no? Nos da una idea más o menos, ¿no? ¿Ya? Y luego nos faltaría un corte más. ¿Le puede poner el nombrecito, profesor, para poder tomar una capturita? Ya. Inicial le puedo poner bronquio, lobar, medio, derecho. Y acá sería bronquio, lobar, inferior y izquierdo. ¿No? Vamos a ver el siguiente corte. Gracias, doctor. Ujú. El siguiente corte, vamos a ver. Ahí está. De hecho, que entre corte y corte hay varios cortes, pues, ¿no? No solo estamos postando corte matriz, ¿no? Más o menos para tener una idea, ¿no? Entre corte y corte hay varios cortes, ¿no? Pero casi más o menos van a ser los mismos, ¿no? Entonces, el siguiente corte vamos a pasarlo así. Nos falta este de aquí. Lo cual quiere decir que lo que vamos a ver ahora es, ¿qué sería? El lóbulo, Bronquio para el bronquio lóbulo inferior derecho. derecho. Perfecto, inferior derecho, ¿no? Y también estaría pasando por El bronquio lobar inferior del izquierdo. muy bien, muy bien. Entonces ya ustedes con su aplicativo lo ponen un corte coronal, corte sagital y van estudiando, ¿no? Más o menos tratan de ubicar, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Para que les sea más fácil. Ahorita de repente vamos a ver eso. Luego ya un corte más abajo ya no hay, pues, ¿no? Ya no hay bronquios, entonces ya no voy a ver, no imágenes bronquiales de las ramificaciones, solamente la zona basal, la base del pulmón. Lo que sí voy a ver aquí, voy a empezar a ver que está pintándose el hígado, ¿no? El hígado. Y aquí estoy viendo ya el corazón, ¿no? Recuerda que estos son vasos, toda la imagen hiperdensa son vasos, ¿no? Muy bien. Y el siguiente corte ya sería abdomen, ¿no? Eso más o menos son cortes matriz, ¿ya? Practiquen con su aplicativo. Los patrones radiológicos. Vamos a ver algunos patrones, ¿ya? Se llama patrón alveolar y el otro sería el patrón intersticial. Cuando el alveolo se empieza a llenar de secreción, ¿no? El alveolo se llena de secreción y entonces eso se llama patrón alveolar, ¿no? El alveolo se llena de secreción. Los alveolos se llenan de secreción, patrón alveolar. Se puede llenar, ya hemos dicho, por secreción o mucosidad, lo cual sería una neumonía. Se puede llenar por sangre, lo cual sería una hemorragia alveolar. O se puede llenar por agua, lo cual sería un edema alveolar. Pero también sabemos por anatomía que hay un intersticio, ¿sí? Entre los alveolos. ¿Mm? Entonces, si el intersticio es el que se compromete, se engrosa por una infección, se inflama, entonces da la forma de líneas. Eso se llama patrón intersticial, ¿no? Entonces, aquí como dice, ¿no? Es una opacificación homogénea, ¿no? Pero que puede tener secreción o fluidos, o sangre o agua.
Acá vemos un ejemplo de la imagen. Miren aquí en la zona apical, desde la zona apical, subapical, todo esto se vendría a ser el lóbulo. ¿No? Ahí está. ¿No? Todo eso lo vemos como una nube, lo cual quiere decir que lo que está comprometido son los alvéolos. Los alvéolos se llenan de secreción, de mucosidad. El paciente, de hecho, que va a tener disnea, insuficiencia respiratoria, de repente puede, si hay una infección, puede tener leucocitosis, ¿no? Pero hay algo que llama la atención. Miren, no veo los vasos como si los veo en las imágenes que están sanas, no veo vasos, pero sí veo esta imagen que corresponde a, no sé si lo ven, si mueven sus ojos de un lado para otro lado, mirando la imagen, van a ver aquí como unas ramificaciones que están llenas de... ¿Qué son esas imágenes? No sé si las logran ver. Estas imágenes. ¿Ven o no ven? Como alargadas, ¿verdad? Claro, ¿no? Imagen como unas ramas de color negro, ¿no? Unas ramificaciones negras, ¿no? ¿Y por qué se ven negras? Que puede tener agua o aire. Claro, aire, ¿no? ¿Y qué Aire. cosa entonces? Ya, entonces, ¿qué cosa Los- anatómicamente que es? ¿Es un vaso Los- o son bronquios? Los bronquios. Perfecto, son bronquios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando tú, no siempre pongo un ejemplo. Cierras tu ventana, cierras tu puerta y te pones a preparar un lomo saltado, ¿no? Empieza a humear tu departamento y el humo puede salir afuera si tu ventana está cerrada, tu puerta está cerrada. ¿Qué pasa con ese humo? Como Se queda en el interior. se queden al interior. Perfecto, exactamente, queda atrapado en el interior, ¿no? Quiere decir que va a haber un atrapamiento. Un atrapamiento. Ese humo queda atrapado. Entonces, ese humo que queda atrapado en radiografía o en tomografía, esa imagen negra que vemos es aire que quedó atrapado. ¿Y dónde queda atrapado? En los bronquios, ¿verdad? Eso se llama en radiología signo del broncograma. Signo del broncograma aéreo. Eso se llama signo del broncograma aéreo. Aquí está en la teoría, signo del broncograma aéreo. ¿Estamos? Signo del broncograma. Entonces, si tú ves signo del broncograma aéreo, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir que hay humo en el interior del pulmón. Quiere decir que hay secreción en los... ¿Dónde está la secreción? En los Los bronquios. en los bronquios, ya. Pero si hay secreción en los bronquios, lo vería blanco, no lo vería negro. Los alvéolos. En los alvéolos, ¿En los claro, alvéolos? pues, claro, en los alvéolos, ¿no? En los alvéolos. Entonces, como el aire es como que tu ventana está cerrada, pues tu puerta está cerrada, pero si tú abres tu ventana y abres tu puerta, el humo sale. Los alvéolos, igual, el aire que está en los bronquios no puede salir porque tus alvéolos están cerrados, están llenos de secreción. Y no hay ese intercambio O2, CO2. Entonces tienes que darle tratamiento, nebulizar al paciente, ¿no? Para descongestionar esa zona, ¿no? Expectorantes para limpiar, ¿no? Para que haya intercambio gaseoso. Por eso los pacientes mueren porque tienen insuficiencia respiratoria y no hay intercambio O2, CO2. Entonces van a tener más CO2 que O2, ¿no? Entonces, ya necesitan, pues, quizás de oxígeno, ¿no? Ya ventilador, ¿no? Ya es diferente. Entonces, como vemos aquí, vemos, ¿no? El signo del broncograma aéreo me ayuda a definir que este es un patrón alveolar. Quiere decir que los alvéolos estén llenos de secreción o fluida. ¿Ya? Eso es un patrón en radiografía y en tomografía. Miren, ve, aquí tenemos una tomografía. Miren aquí, todo esto blanco, ¿qué cosa sería todo esto de acá?
Todo esto gris claro. ¿Qué cosa sería? Secreción Perfecto. ¿Dónde? a nivel de los alvéolos. Perfecto. Secreción a nivel de los alvéolos, ¿no? Entonces, ¿y esto de aquí qué sería? Los bronquios. Bronquios. Perfecto. El signo del broncograma aéreo, ¿no? Que son, si comparamos con el pulmón sano, pues no hay nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, los alvéolos ya hemos dicho que se pueden llenar de, eso lo hicimos en la clase pasada. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería su informe radiológico? Palabras más, palabras menos. No importa cómo lo digan, la idea es que lo entiendan, ¿no? ¿Qué dirían ahí? ¿Qué se observa? Examen, tomografía, observa- corte axial. ¿Pero qué se observa? Descríbame lo que ven. Que hay condensación de secreciones en el lóbulo superior, del pulmón derecho, Muy bien. a muy nivel bien. alveolar. Perfecto, ¿no? Entonces hay un patrón alveolar. También pueden decirlo, como lo has dicho, un patrón de consolidación. También es sinónimo de, o también algunos autores le llaman patrón de condensación, sin M, ¿no? Condensación. Sí, también. Entonces, se observa imagen hiperdensa, ¿no? ¿Dónde? Ah, exactamente. ¿Y cómo llegaste a la conclusión que era el lóbulo superior derecho? Si recuerdas la Porque- teoría, claro, si recuerdan la teoría, nivel superior. exactamente, ¿no? Ahí Y por estaba el la bronquio. carina. Claro, aquí estaba el bronquio izquierdo, aquí estaba el bronquio derecho, Lobular superior derecho. perfecto, el bronquio principal derecho, y luego continuaba, ¿no? El bronquio lobar superior derecho. Y el bronquio lobar superior derecho, ¿dónde se va? Hacia el lóbulo superior derecho. Ese es el lóbulo superior derecho. ¿Me cuenta? Entonces, por eso la teoría sí me sirve cuando tiene aplicación práctica. Si no es bla, 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 llenar PPT, nada más, ¿no? Hacer hora, ¿no? Entonces, aquí ya podemos definir, ¿no? Igual esto nos ayuda para el pulmón izquierdo, nos ayuda para el lóbulo medio, nos ayuda para el lóbulo inferior. Por eso más o menos tenemos la idea de referencia. Entonces, es un patrón alveolar cuando vemos en forma de nube, ¿no? ¿No? Como cuando hay neblina, ¿no? ¿No? O cuando ves humo, ¿no? Dentro del departamento ves todo así, ¿no? Todo así homogéneo, ¿no? Todo blanco, ¿no? Así como una nube, ¿no? Ese es el patrón alveolar. El patrón intersticial, como tú comprenderás, ¿no? Es lógico, ¿no? Lo que yo siempre digo es porque el intersticio está engrosado. El intersticio está aumentado su tamaño, está aumentado su volumen, ¿no? Por ejemplo, miren, este es el intersticio. Voy a pintarle blanco, ¿no? Entonces esto se inflama, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? O se llena de agua, o se inflama, ¿no? Y eso se llama patrón intersticial. Porque lo que está comprometido no es el alvéolo, mira, está sanito. Lo que está comprometido es el intersticio. Entonces, es más o menos así, ¿no? Para encontrar una analogía, ¿no? Algo así. Es como si fuera la granada, ¿no? Tus alvéolos están muy bien, están sanitos. Pero lo que está afectado es el intersticio se ha engrosado, ¿no? Entonces estamos viendo un engrosamiento intersticial. Entonces vamos a ver opacidades que son lineales, ¿no? Que son los intersticios, ¿no? Y en ese cruce, ¿no? Podemos ver también así, ¿no? Como si fueran unas redes, ¿no? Por eso también se le llama patrón reticular en forma de red, que es lo mismo que el patrón intersticial. Así como el otro hay patrón alveolar de condensación, ¿no? Igualito aquí. Patrón intersticial, patrón lineal, patrón reticular, ¿no? Porque en forma de red más o menos es lo mismo, ¿no? Pero puede haber, profesor, los dos, claro, los dos puede haber. Puede haber que el alvéolo esté lleno de secreción y puede ser que el intersticio también esté engrosado por un proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama patrón mixto, ¿no? Patrón mixto, ¿no? ¿Qué significa mixto? Que tiene tanto el alvéolo como el intersticio. ¿Te acuerdas del edema, no? Cuando hablamos en la clase pasada del edema, ¿qué decíamos? ¿El alvéolo se puede llenar de agua? Sí. ¿El intersticio también? También. ¿Y eso cómo se llama? Patrón edema alveolar, si es el alvéolo. Edema intersticial, si es el intersticio. Pero también mostramos unas imágenes donde había también compromiso del alvéolo y también había compromiso del intersticio.
Lo mismo pasa aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver nosotros líneas. En el tercio externo no debemos de ver nada. Pero sin embargo, miren, si comparamos esta imagen no vemos nada, todo está bien. Pero si comparamos estas imágenes, miren, hay líneas, ¿no? Radiopacas que corresponden a un proceso inflamatorio infeccioso. En tomografía, ¿cómo lo vemos? En tomografía lo vemos así, ¿no? En corte axial vemos líneas, ¿ves? Se hacen notorios, ¿no? Hemos mostrado la clase pasada Como una cómo red, le ¿verdad? veríamos como una red, claro, por eso se llama patrón reticular, ¿no? Y esa red son los sectos, ¿no? ¿No? Si tú unes varios sectos interlobulares vas a tener lo que estamos viendo, ¿no? Este es un secto, por ejemplo, ¿no? Un secto. Y adentro están los lóbulos, o sea, los acimos, ¿no? Acá adentro. Entonces, como tú ves aquí, esto está bien, está negrito, negrito. No hay imágenes vasculares acá, ¿no? Pero el negrito no se ve no se ve así como esto de acá, por ejemplo. Pues aquí vemos un patrón mixto, los alveolos están llenos de secreción, pero también intersticio. Pero en las demás áreas están todo normal, ¿no? Excepto el intersticio que sí está engrosado, ¿no? Acuérdate revisar el PPT de la clase anterior, cómo se ve una imagen normal y cómo se ve una imagen cuando hay cuando hay compromiso de los sectos interlobulares, ¿no? El otro patrón es el patrón nodular. Entonces, el patrón alveolar es cuando tú ves como una nube. Patrón intersticial cuando ves líneas, ¿no? Como lo que hemos visto, líneas, ¿no? Y cuando ves ambas, patrón mixto. El patrón nodular, como decíamos, son nódulos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Nódulos son imágenes, en este caso radiopacas, ¿no? Y en tomografía son imágenes hiperdensas, ¿no? Imágenes hiperdensas. El patrón nodular en una tomografía, ¿cómo lo vemos? Así, ¿no? Estos son característicos, por eso dice acá, ¿no? Cuando hay una tuberculosis miliar, ¿no? Si tú tienes un paciente con tuberculosis miliar, le pides una tomografía, lo más probable es que encuentres así, ¿no? Varios puntitos blancos, ¿no? Puntos blancos son nódulos, ¿no? Que es característico de los patrones, que es el característico de tuberculosis miliar. Y otras, por ejemplo, en el caso de silicosis, ¿no? Las personas que trabajan en minas, ¿no? Tú le preguntas, señor, sí, ¿no? Sí, tiene esto ya. Si no trabaja, no trabaja, yo trabajo en una mina. Ah, silicosis de repente. Le pides radiografía y vas a encontrar esto, ¿no? O una tomografía, ¿no? O también puede ser que encuentres esto en pacientes con metástasis, ¿no? Paciente que ha tenido un CA, ¿no? Y que ya se ha diseminado por vía linfática al pulmón. Le pides una tomografía y encuentras esto, ¿no? Ah, el paciente ya está haciendo una metástasis, ¿no? Entonces, doctor, eso Pulmonar. querría decir que es irreversible también, pues, ¿no? Claro. Ay, es un daño permanente. Ah, bueno, ¿cuál? La presencia de nódulos Ajá, o la exacto. tuberculosis o la silicosis. No, Ujú. claro. Ahora los nodos, por ejemplo, si tú tienes un fumador crónico, si tú le pides una reacción a un fumador crónico, lo más probable es que encuentres nódulos. Pero los nódulos pueden ser benignos, ¿no? Pueden estar ahí y acompañarte toda tu vida sin que pase nada, ¿no? Y en la mama también puede haber nódulos, ¿no? Nódulos mamarios, ¿no? En la columna también igual. El problema es si estos nódulos crecen. No, hay una clase, hay un capítulo que está en la siguiente, o sea, nos va a quedar corto esta clase, ¿no? La siguiente vamos a seguir continuando con todo lo que es ahora. Ahí van a ver todo lo que vamos a ver nódulos, ¿no? Tipo de nódulos, cómo se llama, ¿no? Que es lo más frecuente, Y con ¿no? respecto a esto también lo podemos encontrar igual por lóbulos en el pulmón, o sea, digamos, Claro, o sea, se observa patrón nodular a nivel del lóbulo superior derecho. exactamente, Ah, ¿no? ya. Si es una radiografía ya saben cómo definirlo, ¿no? Se observa este nódulo de tal tamaño por tal tamaño, con contornos o borde definido, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Describir la presencia de un nódulo. Pero hemos visto en radiografía cómo le llamamos, ¿no? En la zona o en la región apical en la región apical derecha, ¿no? En la región iliar, ¿no? En la región pariliar, ¿no? Está en la clase anterior, ¿no? En la región basal, ¿no? En la región Por subclavicular, ¿no? regiones. Ahí. Exactamente, ¿no? El patrón de vidrio de ilustrado, que es lo que ustedes han visto en caso de COVID, ¿no? Vidrio ilustrado, vidrio esmerilado, pavonado, ¿no? Que es más o menos así, ¿no? Como está, coloqué esta imagen, busqué una imagen, ¿no? Más o menos para interpretar, ¿no? Esto deberíamos de verlo así, o sea, un pulmón sano, como está en la clase anterior también, deberíamos de verlo más o menos así, ¿no? Esto sería un pulmón sano, o parte de este pulmón que está sano, ¿no? Podríamos ver presencia de nódulos, sí, habría que ver si esto es un vaso o es un nódulo, ¿no? ¿No? Pero vemos así más o menos la densidad, ¿no? Una densidad, podría ser un vaso, una densidad radiotransparente, ¿no?
perdón, hipodensa, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, negro, negrito, negrito, ¿no? Más o menos, ¿no? Acá también, ¿no? ¿No? Negrito, 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 ¿no? ¿No? Pero si observamos, ¿no? En las demás áreas vamos a ver así, ¿no? Medio así, medio un gris claro, ¿no? Así, ¿no? ¿Eso Entonces a esto le sería llamamos, mixto? claro, a esto le llamamos esto de acá, ¿no? Patrón de vidrio ilustrado, que es característico de pacientes con COVID, ¿no? Patrón de vidrio esmerilado. Ahora, un paciente puede tener 2 o 3 patrones. Puede tener un patrón alveolar, intersticial, puede tener un patrón de vidrio ilustrado también, ¿no? Sino que esto me mide compromiso, como vamos a ver en la clase que viene también, compromiso pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de COVID, ¿cómo se le llama, no? El compromiso, ¿qué porcentaje, no? ¿Cómo sacamos ese porcentaje, no? De lóbulos, según lóbulos comprometidos, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El patrón quístico, ¿no? Es eso, quistes, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Son quistes, ¿no? Acá vemos un patrón quístico, ¿no? Aquí vemos un patrón quístico, quistes. Son patrones quísticos, ¿no? Ya ustedes investiguen, ¿no? Métanse ahí bastante a investigar eso, ¿no? ¿Por qué se producen los quistes pulmonares? No estamos hablando de quiste hidatídico, ¿ya? Estamos hablando de quistes, ¿no? O sea, ¿no? Pero ya sabemos de qué densidad tenemos que verlo, ¿no? ¿Cuál es la densidad con la que vemos, ¿no? Vamos a continuar con el otro. A ver, vemos el que dice grandes vasos. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver en la siguiente clase 2 más, o sea, porque es amplio, ¿ya? Entonces vamos a tratar de abordar la mayor cantidad posible. En grandes vasos, o en corazón y grandes vasos, habíamos visto también en la clase pasada la importancia que tiene la silueta cardiovascular. Entonces, nosotros vemos, y dicen, ¿no? El informe generalmente radiológico, ¿no? Silueta, campos pulmonares de transparencia conservada. Quiere decir que no hay hiperdensidades o hipodensidades o radiopacidades, ¿no? Eso significa de transparencia conservada. Pero dice, y de silueta cardiovascular dentro de los límites normales. También vamos a hallar el tamaño del corazón, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, la silueta cardiovascular nos ayuda mucho, porque nos ayuda más o menos a diferenciar patologías. Entonces, vemos aquí 3 arcos, ¿no? El callado de la aorta, de la arteria pulmonar, del ventrículo izquierdo. Eso lo mencionamos en la clase pasada también. Vena cava superior y aurícula derecha. ¿Sí? Hay algo que nosotros conocemos como hipertensión pulmonar. ¿Qué es una hipertensión pulmonar? Su mismo nombre lo dice, es un aumento de la tensión de la arteria pulmonar, de la presión de la arteria pulmonar. Y ahí está un poco la teoría, ¿no? En estado de reposo, puede ir de 25 a 30, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Sí? Por encima de ella hablamos de la hipertensión pulmonar, desde el punto de vista clínico, la sintomatología clínica, ¿no? Para eso ustedes tienen que leer cuál es, quienes presenten caso de hipertensión pulmonar, tienen que leer bastante con respecto a, bueno, no bastante, pero lo necesario, el médico siempre tiene que leer, ¿no? Ustedes ya lo saben. Entonces tienen que leer cuál es la sintomatología clínica que tendría un paciente con, con insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿No? Vemos aquí, por ejemplo, en una radiografía de tórax, dice aumento del tamaño iliar, o sea, del hilio pulmonar, y puede haber un aumento de las cavidades derechas, no izquierdas. Estamos hablando de hipertensión pulmonar. ¿Ya? En la tomografía de tórax, aumento del diámetro de la arteria pulmonar mayor a 30, o en su defecto, un índice que lo vamos a medir ahora, ¿no? Y ustedes pueden hacerlo también con el aplicativo, ojalá que nos dé tiempo para poder hacerlo, ¿no? De un radio mayor a 1, ¿no? Que es el que voy a explicar ahorita. Entonces vemos esta radiografía, por ejemplo, entonces vemos lo que nos llama la atención de pronto, o usualmente ustedes traten siempre de evaluar eso como una posibilidad, es, voy a pintarla, más o menos esta figura de acá, ¿no?
A partir de acá más o menos es esto, ¿no? O sea, digamos, hay borrosidad de los arcos, ¿no? Y hemos dicho en teoría que se ven 3 arcos. Arco significa eso, ¿no? Un arco, ¿no? Una concavidad, ¿no? Pero aquí vemos prácticamente todo plano, ¿no? Entonces, pero sabemos por anatomía también que no puede ser el callado de la aorta, porque el callado de la aorta es este pedacito que está acá. Entonces, aquí hay 2 cosas. O es la arteria pulmonar, que es parte del hilio pulmonar, o es la orejuela de la aurícula izquierda, ¿sí? Que también vamos a ver, no sé si lo hemos visto, pero lo vamos a ver en la clase pasada. Nos vamos a ver la clase pasada. El ventrículo izquierdo aparentemente todo está bien, o sea, no hay problema, pero de todas maneras igual, ¿no? Hay que ir descartando todas las posibilidades, ¿no? Aparentemente habría también aquí un incremento de la aurícula derecha, ¿no? Lo cual se correlaciona, ¿no? Lo que estábamos mencionando, un aumento de la cavidad cardíaca derecha, ¿no? Y un incremento del hilo pulmonar. Pero ante las dudas, pues mejor es más la clínica, ¿no? Que como les vuelvo a decir, es importante que estudien la clínica en un paciente con hipertensión pulmonar. Más allá de medir la presión de la arteria pulmonar, es pedir una imagen, ¿no? Que en este caso sería una radiografía, pero ya más o menos esto me está indicando que algo hay, inmediatamente pido una. Cuando ya no me ayuda más allá, ya hay una limitación, pido la tomografía, ¿no? Una Entonces, tomografía. perfecto, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver acá, ¿no? Le pido una radiografía, esta es la radiografía. Y miren aquí, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí, por ejemplo? Si ustedes valoran aquí, lo que están viendo es un incremento, ¿no? De la presión de la arteria pulmonar, y que como hay una dificultad, un aumento de poder, digamos, hay una insuficiencia de poder bombear sangre, ¿no? Que viene desde las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha pasa por la válvula hacia el ventrículo derecho y esta a su vez tiene que pasar hacia la arteria pulmonar. Encuentra ahí una diferencia de presión que hace que empiece a dilatarse la arteria pulmonar, ¿no? Y como ¿Sería un la sangre, aneurisma? no, no, en este caso, digamos específicamente, es simplemente un aumento del diámetro de la arteria pulmonar, ¿no? Que ocurre, es como, por ejemplo, una manguera, ¿no? Vamos a suponer que tú, exagerando, ¿no? Tú tienes una manguera con la que riegas tu jardín, tú tienes un caño por donde sale una presión de agua, un volumen de agua, ¿no? Que tú ya la conoces, ¿no? Pues si abres mucho el caño, te bota la manguera, ¿sí o no? Porque hay mayor presión del agua sobre la manguera. Entonces tienes que mantener una presión adecuada para que el agua circule por la manguera, ¿no? Y riegue tu jardín. Pero, ¿qué pasa si es que en vez de utilizar el caño lo conectas exagerando, digamos, a una manguera de bombero, no a una manguera, sino a una tubería de bombero, ¿no? Donde la presión de agua es mayor. Pero estás utilizando la misma manguera, no estás utilizando una manguera de bomberos, estás utilizando tu manguera de jardín. Entonces, ¿qué pasa con la manguera? ¿Qué pasa con la manguera que usas tú usualmente? Hay una mayor presión de agua, ¿sí o no? Hay un incremento de la presión sobre la manguera. ¿Qué va a hacer esta manguera? Se Se va a va a estirar. dilatar. Claro, se va a estar. Exactamente, exactamente, ¿no? Va a perder su tonicidad, va a aumentar, ¿no? Su diámetro, su volumen, porque hay un aumento de la presión del agua sobre la pared de la arteria. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿no? Entonces va a incrementarse. Entonces, si tú observas esta radiografía, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta, mira, ¿ves? La flecha te señala un incremento del hilio de la arteria pulmonar. Por eso es muy importante, le digo, no, apréndanse eso, porque eso sí o sí es pregunta de examen. Es básico, tienen que saber eso, ¿no? Y miren la aurícula derecha. ¿Qué está pasando con la aurícula derecha? También se está dilatando. Claro, ¿no? Está bombada, ¿no? Porque encuentra presión pues, sobre la arteria, ¿no? Entonces se va a ir dilatando, 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 ¿no? En la otra clase vamos a ver ecografías también,
¿no? Vamos a tener ahí una visión más panorámica de todo, ¿no? Más con lo que ustedes estudian o leen o de sus casos clínicos, ya van a tener bastante información, ¿no? Y de otros cursos también de repente, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, y le pedimos una tomografía, primero sin contraste. Pero en este caso, ¿qué queremos ver? Específicamente, ¿qué queremos ver? A nivel de la arteria pulmonar, ¿no? Perfecto, muy bien, queremos ver la arteria pulmonar. Por lo tanto, si queremos ver la arteria pulmonar, ¿sería con contraste o sin contraste? ¿Con contraste? En contraste. Con contraste, Contraste. claro, porque lo que queremos ver son arterias, pues, ¿no? Tendremos que inyectar una sustancia de contraste. ¿Ya? Primero sin contraste para tener una visión panorámica, ¿no? Y ahí de repente me va a mostrar algo, ¿no? Un aumento de la arteria pulmonar, una dilatación, pero con contraste la voy a ver mucho mejor. Entonces, aquí viene lo que le decía, ¿no? Yo voy a trazar, ¿no? Voy a trazar el diámetro, lo que dice ahí en la teoría, ¿no? Mido el diámetro de la arteria pulmonar. Mido el diámetro, perdón, de la aorta ascendente, ¿sí? Pues eso es muy importante lo que hemos hecho, ¿no? De la teoría. Mido el diámetro de la arteria pulmonar. Si yo divido, a ver, voy a ponerlo al revés para entenderlo, ¿ya? A y B. Si yo divido A entre B, ¿no? Si yo divido A entre B, esta debe ser menor a 1, ¿sí? O igual a 1. Quiere decir que el diámetro de la aorta ascendente tiene que ser igual al diámetro de la arteria pulmonar. O tiene que ser el diámetro de la aorta ascendente mayor al diámetro de la arteria pulmonar. Pero vamos a suponer aquí, ¿no? Yo mido, y de hecho que esto es más grande, el diámetro de la arteria pulmonar. Vamos a suponer 4 centímetros. ¿Ya? Por eso voy a usar el aplicativo. ¿Ya? 4 entre 2, ¿cuánto sería? 2. Y 2 es mayor a 1. El radio es mayor a 1. Por lo tanto, entonces, radiológicamente, hay una hipertensión pulmonar. Por eso es muy importante la anatomía que les decía, ¿no? ¿Qué es esto? Les preguntaba a ustedes. Donde decían, esta es la arteria pulmonar. Claro, es el tronco de la arteria pulmonar. Este es un corte que está por debajo del callado de la aorta. Esta es la aorta ascendente y esta es la aorta descendente. Acá está la bifurcación de la tráquea, porque recuerda que estamos en D4 aproximadamente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros demostramos una hipertensión pulmonar. Aquí también igual, si medimos el diámetro, puede ser que sea igual o puede ser que sea mayor, lo cual nos dice que hay una hipertensión pulmonar, ¿no? Alteraciones de la aorta. La aorta también tiene su propia patología. La más frecuente es el aneurisma, que puede ser a cualquier nivel, ¿no? Le pedimos siempre una radiografía, ¿no? Porque el paciente nos va a referir de repente que tiene dolor en el pecho, ¿no? Entonces vamos a ver una radiografía. Después ya le pedimos una tomografía. Y la radiografía nos muestra esto. Entonces, si la radiografía nos muestra esto, ¿qué pues es esta? ¿Qué silueta es? Del callado de la aorta. Perfecto, la primera silueta, ¿no? La silueta del callado. Ujú. Por eso digo eso, apréndanlo, por favor, ¿no? Porque eso les ayuda mucho. O sea, si ustedes saben que yo coloco algo en PPT es para que lo estudien, es porque eso tiene importancia. Si no, no lo coloco, ¿no? Hay tantas cosas que hay que poner y ahí a veces tengo que estar seleccionando, ese me manejo, tratando de... Pero no puedo poner cualquier cosa, pues, ¿no? Porque poner cualquier cosa es simplemente llenar mi PPT, ¿no? Y pasar mis 2 horas, ¿no? Pero eso no, ustedes no lo van a ver luego en imagen, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, ¿no? Vemos la silueta en la aorta. Entonces, si yo veo ya esta imagen, puedo decir, alguien me puede decir, profesor, pero puede ser algo, un tumor en el mediastino. Sí, también, claro, hay los diagnósticos diferenciales. Profesor, ¿puede ser arteria pulmonar? No, pero si tú crees de repente, ¿no? Que es más abajito, ¿no? Pero vamos a suponer, ¿no? Que tú digas, ya, pues, pero no te vas a quedar en una radiografía, ¿no? Si tienes dudas, ¿qué le pides? Una tomografía. Perfecto, ¿no? Una tomografía, ¿no? Una Con tomografía. contraste. Claro, con contraste, porque lo que quieres ver, a eso iba la pregunta, ¿no? Porque lo que tú quieres ver es la arteria aorta. La arteria. Claro, igual que la arteria pulmonar, entonces con contraste. Siempre no te olvides una tomografía con contraste, no te olvides, búscalo por favor, ¿no? Siempre tienes que pedirle los valores de urea y creatinina a tu paciente, porque el de radiología no le va a hacer el examen si es que tú no le pides o no lo envías a tu paciente con su resultado de urea y creatinina.
¿ya? Investiguen por qué, ¿ya? Tiene que ver con el aparato urinario, ¿ya? Entonces, le piden la tomografía y esta es la imagen que vamos a ver de este paciente, ¿no? Vemos aquí. Entonces, si nosotros recordamos lo que hemos hecho, por ejemplo, ¿no? Hace un rato decíamos, profesor, esto de aquí es la arteria pulmonar. Pero ¿qué pasa con la arteria pulmonar? Está Creo que su tamaño normal, ¿no? Es menor el tamaño al de claro, lo está comprimiendo, ¿no? Lo está aplastando, ¿no? Hace que se vea más pequeño, ¿no? La arteria pulmonar, ¿no? Perfecto. ¿Y qué estructura anatómica es esta acá? la que hemos vena visto. Perfecto, muy bien. ¿Y qué está pasando con la vena cava? También. está comprimida también. También la está comprimiendo. Entonces, hay algo que está comprimiendo. ¿Puede ser un tumor? Sí. Puede ser un tumor. ¿Puede ser un aneurisma de la aorta? Sí. Ambas todavía, no me ayuda mucho. Entonces, ante esta imagen que nos envíen en radiología, ¿qué podemos seguir pidiendo? ¿Qué podemos seguir haciendo? Solamente en tomografía. No, ya, pero sí, tienes ahí toda la razón. Pero solamente en tomografía. Para ya no bajar al paciente, citarlo otro día, porque ya le inyecté, el paciente está ahí, ¿no? O el paciente ya se fue a su cama, ¿no? Ya terminó el examen, pero hay algo más que se puede hacer cuando el paciente ya no está en ese momento en tomografía. ¿Cómo se llama lo que hacen después? ¿Qué puedes tú hacer con tu aplicativo? Una vez que tienes ya el síndrome. Ver diferentes Perfecto, muy bien, esa es la palabra. Hacer una reconstrucción. Lo hace el colega, ¿no? O lo haces tú con tu aplicativo. Una reconstrucción significa mostrar en otros planos, ¿no? Aparte del axial, coronal, sagital, oblicuo, ¿no? Con sustracción, ¿no? Sin sustracción, ¿no? Ya tú misma eres, ¿no? O tú vas y con base, con conocimiento le pides a la radiología, oye, mira, esta doctora cómo sabe, ¿no? Este doctor cómo sabe, ¿no? La conoce, ¿no? O sea, quiero una reconstrucción de la imagen, ¿no? Ah, mira, ¿no? O sabes que simplemente cópiame, por favor, lo que has hecho a este paciente en mi USB, ¿no? Regreso más tarde, perfecto, ¿no? Te traes su cafecito, su gaseosita, ya. Vas a tu aplicativo, prendes tu laptop, la pones la imagen y empiezas a hacer tu propia reconstrucción. Entonces, con las reconstrucciones, ¿para qué? Para que ya la duda no la tengas si es un tumor o es una aneurisma de la aorta. Ahora dime qué cosa es. Es un aneurisma. Perfecto, muy bien. Es un aneurisma el callado de la aorta, ¿no? Como vemos, miren, la arteria pulmonar como está aquí disminuida en su igual, comprimida, la aorta ascendente, el callado de la aorta, ¿no? Los pasos que salen del callado de la aorta, ¿no? Aquí sin sustracción, con reconstrucción en 3D, lo vamos a ver. Recuerda que hay reconstrucción en 2D, ¿no? Corte coronal y sagital. Como también hay reconstrucción en 3D, ¿no? A colores, ¿no? En vivo, ¿no? Y entonces tenemos aquí el tremendo aneurisma del callado de la aorta. Hay otra patología que se llama disección de la aorta. ¿Qué significa disección de la aorta? La aorta tiene 3 capas, ¿no? O tiene 3 membranas o paredes, ¿no? La interna, la íntima, se desprende de la media. Y al desprenderse, te deja como un bolsillo, ¿no? Es decir, te forma una nueva luz, un nuevo espacio. Ese nuevo espacio se llama luz, ¿no? Entonces, si nosotros repetimos una ecografía del paciente, vamos a ver esto. Esto sería toda la aorta. ¿Estamos? Pero aquí vemos esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? La pared que se ha desprendido. Perfecto, que se ha desprendido de la pared media y de la pared externa. Se ha desprendido. Y entonces, al desprenderse, la sangre entra al bolsillo, ¿no? Entra a ese bolsillo. Se forma como un bolsillo, ¿no? Entra a ese bolsillo y se acumula sangre ahí también. Entonces vas a tener dos, en el caso de la ecografía, como es sangre, vas a tener imagen anecoica, que es líquido, en ambas, una luz verdadera y una luz falsa. Pero en tomografía la figura cambia totalmente, porque una va a tener contraste y en la otra no le va a llegar casi contraste. Entonces vas a poder ver lo que vemos acá, ¿no? Vas a poder ver, mira, toda la aorta,
el callado de la aorta, toda la aorta descendente, perdón, y vas a poder ver dos luces. La luz verdadera, por donde siempre debe pasar sangre, y la parte del bolsillo, ¿no? Donde ingresa, ¿no? Entonces vemos acá. En un corte axial, mira. ¿No? Esto se conoce como disección de la aorta. Aquí, lo mismo, ¿no? Esta es la aorta descendente, ¿no? O la aorta abdominal. Ya estamos en el abdomen, ¿no? Acá está la vértebra, acá está el músculo psoas, acá está la vena cava inferior, y acá está la aorta. Y tiene dos luces. Esta que está con contraste, que se ve hiperdensa, y esta que se ve menos densa, que es sangre, que no tiene tanto contraste, ¿no? Que se ha metido al bolsillo. Lo mismo aquí, mira, ¿ves? Vas a ver dos luces, una luz verdadera y una luz falsa. Lo mismo aquí, un poco menos, ¿no? Entonces, dependiendo qué tanto se desprenda o qué cantidad es la que se ha desprendido de la pared. Siempre es bueno pedir una radiografía de corazón y grandes vasos. ¿Cómo se llama eso? Teleradiografía. Es igual que una radiografía de pulmones. ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos visto? Que esta se llama tele. ¿Por qué se llama tele? Porque quien toma la radiografía lo toma a 2 metros, a una distancia mayor. ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea? La idea es tratar de demostrar con una teleradiografía el tamaño real del corazón. Recuerda que el corazón está en el mediastino medio. Por lo tanto, si yo le tomo 1,50 m, voy a ver el corazón así, un corazón grande, ¿no? Como está viendo en mi pantalla. ¿Te das cuenta? Pero si yo le tomo a 2 metros, estoy alejando el tubo. Al alejar el tubo, ¿qué hago? De rayos X. Estoy haciendo que el corazón se vea de un tamaño real. Estoy compensando la separación que tiene, ¿no? El corazón de la placa radiográfica. ¿No? Recuerda que el corazón, como digo, está en el mediastino medio, no está en contacto con la placa, está distante, está en el mediastino medio, hay una separación y eso hace que se magnifique la imagen. ¿Cómo compenso eso? Alejando el tubo. Alejando el tubo hago que el corazón adopte un tamaño real. Entonces, también voy a ver pulmones, no digo que no lo voy a ver también, pero voy a ver el corazón en su tamaño real. ¿Qué proyecciones se piden? Frontal y lateral izquierda. ¿Por qué lateral izquierda? Porque el corazón tiene tendencia hacia el lado izquierdo. Entonces, ya no voy a estudiar la silueta porque ya la hemos estudiado, ¿no? Pero sugiero que sea mejor, cuando quieras estudiar silueta cardiovascular, una teleradiografía de corazón y grandes vasos. La angiocoronariografía. ¿Qué es cosa de la angiocoronariografía? Es el estudio de las arterias coronarias. ¿Quiere decir que también se puede estudiar? Claro, ¿no? Tenemos la aorta ascendente, el seno de Valsalva, y tenemos la arteria coronaria izquierda, y la arteria coronaria derecha con su rama, ¿no? Circunfleja, que es la principal, y la descendente, ¿no? Anterior izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a ver un video que nos va a resumir cómo se hace. Se ingresa por la arteria femoral, se ingresa un catéter hasta como hemos visto, hasta la seno de Valsalva, y luego se estudia por separado la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Solamente es video con letras, traten de leer las letras, por favor. No hay palabras. No hay audio de eso.
Entonces, como ustedes ven, se ingresa por la arteria femoral, ¿sí? Se ingresa por la arteria femoral hacia el seno de Valsalva, ¿no? Lo que están viendo es el catéter o la guía, ¿no? Arteria femoral, arteria ilíaca, aorta descendente, abdominal, aorta torácica, callado de la aorta, y se llega al seno de Valsalva. Se ubica la arteria coronaria izquierda y se procede a inyectar la sustancia de contraste. Todo es normal. Arteria coronaria izquierda, sin ningún problema. Luego se va a buscar la arteria coronaria derecha, que tiene la forma de una C, y aquí es donde ustedes pueden observar una disminución de la luz de la arteria coronaria derecha, perdón, ¿no? Entonces hay que dilatar. Recuerden que cuando hacemos con rayos X, como hemos visto en un equipo de arco en C, se hace el diagnóstico, pero también se hace el tratamiento. El paciente firma un consentimiento, ¿no? Se llama consentimiento informado, en la cual acepta de que se va a proceder, una vez localizada la disminución de la luz de la arteria, ¿no? Que se conoce como estenosis, ¿no? El paciente seguro que ha hecho un infarto coronario, ¿no? Se va a proceder a dilatar la luz de la arteria, se va a hacer una angioplastía, que es la colocación de un stent, ¿no? Para dilatar la luz de la arteria, ¿no? El paciente firma o los familiares, ¿no? No es el paciente. Y se hace esto en sala de intervencionismo radiológico, ¿no? Es una sala parecida a sala de operaciones, pero en rayos X, ¿no? Donde hay anestesiólogo, enfermera, tecnólogo médico, radiólogo, etc., etc., ¿no? Entonces se procede a hacer la inyección de la sustancia de contraste y aquí observamos una disminución de la luz de la arteria coronaria izquierda, ¿no? Aquí en ambas se ve, ¿no? Disminución de la luz de la arteria coronaria izquierda. Por lo tanto, ahí es donde se procede a hacer una angioplastía, ¿no? Una angioplastía. Doctor, ¿el cateterismo es lo mismo? Perdón, El cateterismo. cateterismo, Mm. ¿en qué sentido? No. El cateterismo cardíaco creo que a veces entran por la femoral o entran por la inguinal cuando hacen ese tipo de cirugía. Hay dos vías. Claro, pero digamos, si la intención es ver, más el examen propio aquí es para ver las arterias y eso se llama angiocoronariografía, ¿no? El catéter, claro, o sea, es un procedimiento para diagnóstico de algo que pueda encontrarse en las arterias, ¿no? El cateterismo es un procedimiento de ingreso de un catéter, ¿no? Pero depende cuál sea el objetivo. En este caso es, claro, en este caso es para ver la luz de la arteria, ¿no? Una vez, por ejemplo, ya diagnosticado, se procede a colocar el stent, ¿no? Hay un balón, ¿no? Que es el mismo procedimiento que se hace para cerebro. ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, el balón, ¿ve? Ya insuflado. Claro, ingresa desinflado y luego se procede a insuflar, ¿no? Ven, acá está, ¿eh? Ya está dilatando la luz de la arteria, ¿no? Ahí está la mallita, está el stent. Que en un instante, no sé si por acá se ve el stent.
Ahí está, ¿no? Este es el balón, ¿no? Y luego ya se procede, una vez ya dilatado, se procede ya a la inyección de la sustancia de contraste y ya no se observa esa estenosis de la luz, ¿no? Ya se ve mucho más permeable, ¿no? Entonces esto, digamos, es antes del procedimiento y este es después del procedimiento, ¿no? De esa manera se procede a hacer el diagnóstico, pero a su vez hacer el tratamiento, ¿no? En el caso de la tomografía, para el estudio de corazón y grandes vasos, se llama angiotomografía. Si se hace con resonancia, se llama angioresonancia. Pero la diferencia es que aquí solamente se hace por diagnóstico nada más, ¿no? No es que aquí se va a colocar un stent, no se hace con tomografía, ¿no? Es más, no tiene que colocarse pues, mandil estéril, ¿no? Guantes, ¿no? Todo lo que ustedes han visto en el caso anterior, ¿no? ¿No? Solamente no tiene que haber anestesiólogo, porque no se hace ni un procedimiento, solamente se hace un examen. Y no se perfora la arteria femoral, se ingresa por la vena, ¿no? Se inyecta la sustancia de contraste por la vena del antebrazo, se coloca del codo, de la flexión del codo, se introduce una sustancia de contraste y luego esperamos que se pinte. Nada más. No es como en el otro caso, ingresamos directamente por la arteria femoral y se llega a la arteria coronar izquierda, ¿no? Esta es una angiotomografía. ¿Qué es lo que vemos? Está acá, el estudio de las arterias coronarias, hacemos una reconstrucción en 3D, ¿no? Para poder ver acá está el seno de Valsalva, la aorta ascendente, ¿no? La arteria coronaria, la descendente anterior, ¿no? La diagonal, la arteria circunfleja y la arteria coronaria derecha hacia el otro lado, ¿no? Se puede hacer reconstrucciones en 2D, como vemos aquí. Aquí no se llama corte sagital, corte coronal, corte axial, simplemente se llama reconstrucción multiplanar, nada más, ¿no? El RMP, en diferentes planos, ¿no? Y podemos hacer una en 3D y podemos ver aquí, por ejemplo, una estenosis de la arteria coronaria derecha, ¿no? La misma que vimos hace un rato, ¿no? Una vez que ya se hizo esto, ya está el diagnóstico, ya se puede ya hacer dos cosas, ¿no? O se hace un bypass coronario, el cual el paciente ingresa a sala de operaciones, lo hacen los cirujanos, lo hace el cardiólogo, ¿no? No interviene el de rayos X. En cambio, puede hacerse por la otra vía, que es la que hemos visto, colocando un procedimiento, es un procedimiento mínimamente invasivo, que es la angioplastía, ¿no? Que es la que hemos visto en el video, ¿no? Una vez ¿no? demostrada la estenosis, ¿no? En estas reconstrucciones multiplanares, ya el paciente se hace el procedimiento que hemos visto, se le coloca un stent, ¿no? Aquí está. Y luego ya el paciente va a unos controles, ¿no? En tomografía se le hacen unos controles para poder ver cómo ha quedado, ¿no? Aquí está la mallita que se le colocó, ¿no? Este es en 3D, este es en 2D, ¿no? Aquí está el stent, ¿no? Con la luz de la arteria, ¿no? Ya para controles, digamos, ¿no? ¿Eso es solamente para lo que es estenosis de la arteria? Sí. Ya. Sí. El otro procedimiento que vamos a ver en la siguiente clase es el estudio de perfusión miocárdica, que es para ver qué tanto el tejido cardíaco está funcionando, el músculo cardíaco está funcionando. Entonces, estos estudios que vamos a la clase que viene se llama PET-CT, tomografía por emisión de positrones. Tomografía porque son cortes tomográficos, pero se fusionan la tomografía con medicina nuclear. Se le inyecta al paciente un radiofármaco, que es un isótopo radioactivo, que emana radiación. Entonces, la anatomía no interesa, interesa la parte funcional. Para anatomía tengo la tomografía, tengo la resonancia, tengo la ecografía. Para ver la funcionabilidad tengo el estudio de PET-CT, ¿no? Que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces vamos aquí, por ejemplo, conjugando las dos, ¿no? Para articular lo que hemos conversado.
Aquí vemos que hay una captación del radiofármaco. Quiere decir que este músculo cardíaco está funcionando, porque se está visualizando de la manera como se ve. Pero aquí hay una porción que no se está viendo. Entonces, este músculo cardíaco no capta tejido. Es como cuando tú quieres estudiar hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿no? Quieres estudiar tiroides, haces estos estudios en los cuales administras un isótopo radioactivo al paciente. Si capta mucho, es hipertiroidismo. Si capta poco, el isótopo radioactivo es hipotiroidismo, ¿no? Y eso va a depender del tejido, ¿no? Es un tejido sano, ¿no? Si hay neoplasias malignas, hay una hipervascularización en el caso, ¿no? Entonces va a haber mayor captación. De esa manera se ve, ¿no? Que hay con estos estudios de PET-CT. Entonces vemos aquí en diferentes que hay parte del músculo cardíaco que es tejido que está infartado, no capta, ¿no? Entonces lo complementamos con un estudio, o si ya se complementó con un estudio en el cual me dice, sí, efectivamente, ¿ve? Esta rama de aquí no está emitiendo, ¿no? No está llegando contraste, por lo tanto se justifica, ¿no? Entonces, esto nos puede decir que hay estenosis. Esa es otra cosa, ¿no? Tú puedes decir, mira, está llegando poca agua, está pasando poca agua por la manguera, ¿no? Porque la manguera su calibre es muy pequeño en una parte, ¿no? Ya, ese es tu diagnóstico. Pero con respecto a la manguera. Pero más que eso, ¿qué te interesa también? Saber si el agua está llegando a tu jardín o no. ¿Qué tanta agua está llegando, ¿no? Para saber si tu jardín se va a poner verde o se va a poner marrón oscuro, ¿no? Eso es lo que te interesa. Entonces, la lógica te dice pues que si llega poca agua, lo más probable es que encuentres en algún momento determinado ese jardín verde, lo vas a encontrar ya necrosado, infartado, muerto, ¿no? Y lo mismo que pasa aquí. Tú tienes que evaluar dos cosas. Una, la estenosis, y la otra es si es que hay tejido infartado. Y aquí te demuestra que hay tejido. Aquí no vas a ver si hay tejido infartado, pero aquí sí puedes ver si hay tejido infartado. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos hemos pasado de la hora. Tengo clases. Otro grupo, nos vemos. Cuídense. Profesor, una consulta antes de que se vaya. Dijo lo del tejido infartado. ¿Cuál era? No, se me